¿Cómo les va? Esto es Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión. Iniciamos la semana abriendo la ventana de DTV y ahí viendo el sol llegando a toda la ciudad de Buenos Aires con, claro, los edificios que hacen esa cortina que genera ese espacio oscuro, ¿no?, que estamos viendo ahí sobre la avenida 9 de Julio. Esa sombra que va cubriendo parte de la 9 de Julio en la esquina con Avenida Independencia. Un tránsito fluido en una tarde que por lo menos se acomodó un poquito en torno a superar los 17 grados. Ahora estamos en 15, pero llegó a tocar los 17. Una tarde hermosa aquí en la ciudad de Buenos Aires, comparando con la fría mañana con que iniciamos el día, y uno puede ya también anticipar comparando con lo que va a ser la tarde-noche. Cuando abramos la ventana ya cerrando el programa, ahí vamos a ver ya el sol que se está yendo, que se está despidiendo y que sin lugar a dudas la temperatura la vamos a tener mucho con muchos menos grados que los 15 grados que tenemos en estos momentos. Ahora vamos con los títulos del día. Actividad en diputados, se oficializaron los 2 pedidos de sesión para este miércoles 20 de mayo. Ley hojarasca, el oficialismo buscará su aprobación en la sesión del miércoles convocada a las 10 de la mañana. Bicameral del Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes aprobó dar por terminado el concurso público que se realizó durante el 2025. Y ahí teníamos también las imágenes de los senadores, de los diputados, la senadora Vera de la provincia de Jujuy y el diputado Mayoraz, los integrantes de esta comisión bicameral del Defensor del Niño, Niña y Adolescente, que ahora van a tener que afrontar y llevar adelante un nuevo concurso, y de eso también vamos a estar hablando a lo largo del programa de hoy. Hoy, 18 de mayo, Día de la Escarapela Nacional, Semana de Mayo, que va a concluir el 25, ya el próximo lunes, el 25 de mayo, cuando se conmemore un nuevo aniversario de la Revolución. Bueno, vamos a ampliar lo que es la mesa de trabajo aquí en Diputados Televisión. Señorita Melissa Jofré, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, sí, una semana que se va a abrir el recinto, ¿no?, de esta Cámara Baja. Venimos de la semana pasada con muchas comisiones. Esta semana merma la agenda un poco de ese tipo de reuniones, pero sí, bueno, estamos esperando qué va a suceder el próximo miércoles a partir de las 10, una sesión pedida por el oficialismo en primer lugar, que se espera tenga quórum y de esa manera quedaría trunca la sesión que pidió la oposición para las 11 de la mañana. No hay chances tampoco de que en el temario de las 10 se pueda llegar a tratar algún tema que justamente quiere la oposición en esa otra sesión, así que bueno, vamos a estar repasando el temario de lo que quiere llevar el oficialismo, lo que espera aprobar, y también, como decías, esta actividad que tuvo la bicameral del niño la semana pasada, justamente dando por terminado el concurso que se realizó el año pasado, y bueno, bastante polémica, así que vamos a estar contando eso. Muy bien, vamos a estar con todos estos temas. Señora Silvina Angiono, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, Fer, ¿cómo estás? Bien, Buenas tardes, bien. todo bien. Bueno, Muy sí, bien. una semana particular, ¿no? Con 2 sesiones pedidas que fueron oficializadas el viernes pasado. Una solicitada por el oficialismo para tratar en principio la ley hojarasca, 14 acuerdos internacionales también, y la modificación a la ley de zonas frías, que bueno, ese es otro de los temas también centrales de la sesión del miércoles. Y por otro lado, el pedido de la oposición, que bueno, se formalizó, en realidad se había pedido para la semana pasada, pero bueno, ante la falta de
números y de respaldos y de desacuerdos entre la oposición, se decidió postergar para esta semana, para este miércoles a las 11 de la mañana, pero es muy difícil que esa sesión se realice porque antes está la pedida por el oficialismo que todo indica que tendría quórum y que sería la que prospere y la que debata en principio estas dos leyes centrales para el gobierno. La otra sesión, si bien se sumaron mayores respaldos con el respaldo y el apoyo de Unión por la Patria, que no estaba en principio pedida en la sesión de la semana pasada. Se sumaron también otros temas, como la ampliación de licencias parentales, varias modificaciones a la ley de contrato de trabajo sobre este tema. Sí. Y bueno, igualmente no es bastante poco factible que esa sesión prospere finalmente por la falta de números, ¿no? Y de que el oficialismo tendría garantizado ya el quórum para la primera sesión, que es a las 10, ¿no? Claro, bueno, ahí las estrategias del oficialismo, de la oposición, las convocatorias a las sesiones, bien Silvina lo que estaba señalando de lo que ocurrió la semana pasada, que dejó también distintas interpretaciones en el seno de los diferentes bloques de la oposición, donde no estaba la convocatoria hecha o sumada a la convocatoria que hizo parte de esa oposición a Unión por la Patria. Entonces, eso también llevó a que se replantee lo que es la agenda para, digamos, el temario, ¿no? Para poder convocar a la sesión. Y ahí en esa convocatoria juegan también, la oposición juega y el oficialismo también juega sus cartas políticas, ¿no? Y entonces ese juego fue, pedimos en la sesión a las 10 de la mañana. Sí. Pero hay que asegurarse los 129 diputados. La del oficialismo estaba anticipada, hay que decirlo, 2 semanas atrás. Claro. Cuando te acordás que hubo una reunión de los principales diputados del bloque oficialista con jefes de bloques aliados, dialoguistas, y bueno, ahí ya se anticipó que el 20 iban a buscar sesionar. Claro. Pero bueno, la sesión justamente de la oposición vino posteriormente, también primero desde un solo sector, no hubo consenso con Unión por la Patria, que es la principal bancada opositora. Bueno, a sabiendas de que no iba a tener quórum, que iba a fracasar esa sesión el jueves pasado, se retiró, se bajó. Y se pidió una nueva, ya así incorporando otros temas, claro, ¿no? Como señalaba Silvina. El tema es que, bueno, la oposición también se apuró, pidió una sesión a las 11 y luego el oficialismo hizo lo propio y quedó en segundo lugar, entonces pudo pedirla una hora antes, claro, a las 10. Exactamente. Bueno, y ahí es lo que se va a ver el miércoles, ¿no? Sí. Exactamente. Lo que sí, la oposición tiene, bueno, varios temas en carpeta. Quiere construir, sobre todo Unión por la Patria, una mayoría para tratar ciertos temas sociales que son los que vienen trabajando, referidos sobre todo a la actualidad económica también de algunos sectores, trabajando en comisiones que preside. Sí. Y una de ellas es, por ejemplo, la de defensa del consumidor, ¿no? Con el endeudamiento de las familias. Bueno, igualmente de construir una mayoría e ir al recinto, estos proyectos no tienen dictamen y primero hay que emplazar a las comisiones en todo caso, ¿no? Y también hoy dentro de las comisiones el oficialismo y sus aliados tienen un número importante, ¿no? Así que los dictámenes también se podrían firmar, por supuesto, pero quedarían en minoría los de la oposición. Llevarlos al recinto ya es otro trabajo. Exactamente. Posterior. Y ahí empezar a trabajar lo que es la construcción de mayorías. El tema que empieza a sonar un poco más fuerte en esta Cámara de Diputados tiene que ver con los proyectos vinculados con qué pasa con esa morosidad que hay, ¿no? En los créditos, en la toma de dinero, la imposibilidad a lo mejor de pagar expensas, de pagar obra social. Bueno, en esa situación me parece que ahí, en esos proyectos que viene trabajando Unión por la Patria con otros bloques en defensa del consumidor, me parece que lentamente empieza a hablarse cada vez más de estos temas. Veremos en cuánto tiempo desemboca a generarse una construcción política ya con, con números importantes, pensando en lograr un dictamen más allá de los bloques que hoy vienen trabajando, sumar otros bloques. Ahí va a haber también una jugada que van a tener que hacer o no los gobernadores provinciales. Toda movida del Congreso se mira, todo proyecto que se discute, se mira a ver qué dicen los gobernadores.
Veremos qué dicen sobre esta iniciativa, y en eso también, a medida que crece esa construcción de mayorías de la oposición, el oficialismo empieza como a prestarle atención, a ver qué pasa. Mientras tanto, avanza todo como tiene previsto el oficialismo, que es avanzar con la ley hojarasca, avanzar con los acuerdos internacionales, avanzar con el proyecto de ley de zonas frías. Veremos cómo cierra principalmente el tema zonas frías, porque hay discusiones. Cuando se habla de el oficialismo y sus aliados, en los aliados hay discusiones todavía, con el tema zonas frías. No sé si tendrán los números ya definidos como para aprobarlo, pero que hay discusiones por ahora, todavía sigue habiendo discusiones. Silvina, donde no hay discusiones es en la ley de hojarasca. Sí, Fer, bueno, la ley hojarasca es una ley que impulsa el Ministerio de Regulación, claro, de Federico Sturzenegger. Recordemos que es una ley que se envió en 2024, hace 2 años, al principio en octubre de 2024, en octubre de 2024, digo bien, y que como no se trató, el gobierno la volvió a impulsar este año, y es uno de los temas centrales de esta sesión del miércoles, que está convocada para el miércoles a las 10. Bueno, recordemos que también varios de los puntos de esta ley hojarasca estaban incluidos en la ley bases. Finalmente se quitaron algunos de estos proyectos incluidos en la ley, y entonces el gobierno, el Poder Ejecutivo, decidió enviarla en una ley aparte, ¿no? Para poder pulir o para poder desburocratizar, según lo que dice la ley, distintas normas que en realidad quedaron obsoletas y que no se aplican, ¿no? Entonces esta ley volvió a presentarse, como decíamos, en 2026. Seguimos con la plaquita. Bueno, esta iniciativa entonces lo que busca es derogar más de 70 leyes que son consideradas obsoletas, vetustas o burocráticas. Son leyes que fueron sustituidas y englobadas por otras más completas y modernas. Es lo que establecen los fundamentos, los principales ejes de esta ley hojarasca. Seguimos. Bueno, muchas de las leyes que están incluidas en este paquete limitan, lo que dice el Poder Ejecutivo es que limitan la libertad individual. Y otras que ya no tienen razón de ser porque los organismos o instituciones responsables dejaron de existir. Seguimos con la otra plaquita. Bueno, la mayoría de estas normativas que el gobierno intenta derogar fueron sancionados también en gobiernos militares, pero también en administraciones democráticas. Claro. Hay leyes que van desde los gobiernos militares hasta la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Claro. Pese a los argumentos del gobierno de avanzar con leyes que ya fueron vetustas o que son vetustas o que ya no están en uso, se generó una fuerte discusión también, con algunos temas vinculados, por ejemplo, con las cooperativas, ¿no? No fue tan rápida la discusión para el oficialismo de decir, bueno, yo traigo este proyecto, hay leyes de principio del siglo pasado, entonces ya tenemos que darlas de baja, y en 24 horas se avanzó. Sí, y también hay una polémica respecto a la actualidad, o digamos, el oficialismo tuvo que salir a replicar, a contestar algunos de los argumentos de la oposición que decían que no era el momento, que no era una ley muy importante, que había otras cuestiones para discutir. Entonces, bueno, tuvo que salir a defender los argumentos para poder avanzar con esta ley, que el gobierno considera central, porque justamente hay leyes que, impiden la aplicación de nuevas legislaciones. Entonces, la estrategia del oficialismo es terminar con esta burocratización que impide avanzar, según lo que establece el proyecto, en otras normativas más actuales, y que también esto de que limitan libertades individuales, claro, ¿no? Si seguimos con la otra plaquita, bueno, en los ejemplos, vamos a algunos ejemplos de las leyes que deroga la ley hojarasca. La ley que habilita por 10 años a la autoridad que haga azotar a una persona, entre ellas. O sea, es una ley totalmente obsoleta, claro, que ya quedó totalmente en el tiempo. Luego, bueno, otra de las leyes que incluye esta derogación es la que instaura la figura del padrinazgo presidencial, que no tiene lugar en
esta democracia, ¿no? Recordemos que es una ley también que instaurada en gobiernos hace muchos años y que ya no se aplica, ¿no? Claro. En la actualidad. Y otra de las leyes que busca derogar es la que establece el carnet de mochilero. Recordemos que también era un carnet que se utilizaba para circular por el país y que nunca, digamos, fue aplicada esta ley, que quedó totalmente en el tiempo. Claro, y ahí también están los argumentos del oficialismo, donde decía que más allá que estas leyes, estos tres ejemplos, ¿no? De leyes que ya, digamos que no tienen vigencia, pero siguen siendo leyes de la nación, que para el marco jurídico argentino lo importante también es no se usa más, se deroga. Entonces directamente eso también impide que a futuro pueda existir una presentación judicial. Claro, claro, totalmente. Por eso, bueno, lo que apunta es a desburocratizar, que es una palabra que se usa bastante, está bastante replicada en esta norma, y lo que quiere hacer es una limpieza de estas leyes que impiden avanzar en otras normativas más modernas, ¿no? Claro. Bueno, y seguimos. Bueno, recibió el dictamen de comisión el 21 de abril en un plenario de comisiones de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. Recordemos que la Comisión de Asuntos Constitucionales la preside el diputado Nicolás Mayoraz y Legislación General Santiago Santorio, las dos de La Libertad Avanza. Y se va a tratar en el recinto en esta sesión del miércoles. Este proyecto, sin embargo, recibió modificaciones, como decíamos. Entre las modificaciones que recibió en la reunión plenaria, en la última reunión plenaria, fueron este tema de las cooperativas, que fue uno de los reclamos de la oposición, que estaba vinculado a los beneficios que tienen las cooperativas de créditos accesibles en el Banco Nación. Con lo cual, bueno, esa fue una de las alternativas que eligió el oficialismo para lograr mayores consensos y quitó ese aspecto que estaba vinculado con las cooperativas, y otra de las modificaciones fue mantener el tema de la libre circulación de los legisladores y el libre circulación y estacionamiento de legisladores en esta derogación, o sea, se va a mantener eso. Y el tema de la Federación Argentina de Municipios, la FAM, que también va a continuar funcionando y que va a ser discutida más adelante otra legislación para que, bueno, pueda seguir funcionando con una gestión mixta, digamos, que pueda tener también algún aporte privado, ¿no? O de las propias intendencias, ¿no? Exactamente. Para que pueda subsistir. Así que bueno, estos son algunos de los cambios que se incluyeron en el dictamen para que pudiera lograr mayores consensos, y finalmente se va a tratar en la sesión de este miércoles 20. Luego, bueno, después de que reciba media sanción de diputados, se irá camino a Senado y bueno, si no tiene ningún cambio, será ley, ¿no? Claro. Si no tiene ninguna modificación, va a ser sancionado de manera definitiva. Bueno, ese es el primer punto, ¿no, Silvina, para discutir el miércoles dentro de lo que es el temario que va a llevar adelante la Cámara de Diputados de la Nación el miércoles a partir de las 10 de la mañana. Quien estuvo en varias ocasiones en este Congreso Nacional fue el secretario de Desregulación, ¿no? El número 2 del Ministerio. Estamos hablando del exdiputado Alejandro Cacase, que cuando termina de discutir la comisión o el plenario de comisiones, viene aquí a Diputados Televisión también para hacer un resumen, para hacer un análisis de lo que se vivió y cómo sigue la discusión, por ejemplo, de esta norma, de la ley hojarasca. Y una de las consultas que le hacíamos fue, ¿va a haber hojarasca 2? ¿Va a haber ley hojarasca 3? Es un tema que se cierra con el miércoles con esta norma, que apruebe diputados y luego que pase al Senado Nacional. Esto es lo que decía Alejandro Cacase. Tenemos ya como un anteproyecto de hojarasca 2, 3, para seguir ordenando eso. Como te digo, la idea es instalar una cultura de ordenamiento normativo que nos permita después ir limpiando y depurando mucho más el ordenamiento normativo hasta que quede una cosa clara. Claro. Y lo podemos hacer como de rutina. Si el otro día nos tomó 1 hora, 2 horas, no sé, discutir todo lo de hojarasca y que salga el dictamen. Bueno, de hecho, no sé, el bloque, por ejemplo, de
Unidos Sí. presentó su dictamen, propuso la derogación de otros decretos, hablé con ellos, les dije revisamos los decretos, podemos después propiciar la derogación de eso. Es como se tiene que dar el diálogo. Realmente. Unidos había planteado que nosotros estábamos derogando la ley de padrinazgo presidencial del 7º hijo varón, pero que había otros decretos reglamentarios vinculados a eso que habría que derogar, los revisamos y tienen razón, lo vamos a hacer por decreto también. No, Ferraro lo que planteó es que varias de estas normas estaban en desuetudo, entonces que para qué derogarlas. Pero la verdad que hay que derogarlas, porque aunque el desuetudo es que yo creo que porque pasó el tiempo esto ya no se aplica, pero si no lo declara nadie, la ley está vigente. Entonces Claro. alguien puede venir y pedirte la aplicación de la ley, o el Estado arbitrariamente imponértela. Entonces, la solución real es derogarla explícitamente el sistema jurídico. No, ahí estaba, Alejandro Cacase, el secretario de Desregulación de la Nación, que seguramente el miércoles va a estar nuevamente aquí en la Cámara de Diputados para evacuar cualquier consulta que tengan desde los diferentes bloques políticos respecto a esta norma, ¿no? Sí, trabajó como diputado, recordamos, como secretario del bloque radical también, Sí. cuando vino la ley Bases. A partir Claro. de ahí empezó un trabajo articulado con representantes del Ejecutivo que, bueno, desembocaron en esta designación como secretario de Desregulación y, bueno, desde ese lugar también están impulsando otro proyecto, pero que está en el Senado, que tiene que ver con la propiedad privada. Está un poco más trabado Claro. ese tema. Bueno, ¿no? a mí lo que me dicen que posiblemente esta semana termine Sí, de decían que esta dictaminarse, semana podían dictaminar con Sí. cambios importantes que han pedido los dialoguistas para sumar apoyos, Ujú. pero bueno, marchó más lento que Hojarasca, me parece. Claro, Igual sí. Hojarasca, bueno, estuvo 2 años También sin tuvo, tratarse, sí. pero ahora esta segunda vez sí se llevó rápidamente a comisión. Pero cuando el Ejecutivo tomó la decisión de avanzar, me parece que en un mes se avanzó. Sí, ¿no? sí, sí. Sí, de todos modos, en esta sesión también iba a tratarse el tema de PCT, el acuerdo Sí, por patentes, exacto. y también, bueno, ese tema también quedó un poco postergado a la espera de, bueno, de diferentes conversaciones con los representantes del gobierno de Estados Unidos también para la aplicación del acuerdo con Estados Claro. Unidos. Así que, en principio, el acuerdo del PCT por patentes quedará para más adelante. Y la ley Hojarasca será entonces el tema central de esta sesión convocada para este miércoles. Pero el oficialismo ahí dio un paso importante con el tema patentes, donde ya obtuvo dictamen, Exacto. de un plenario de 3 comisiones encabezada por Relaciones Exteriores de esta Cámara de Diputados. Nos vamos a la pausa. La primera, estamos aquí en Pasos Perdidos, estamos en Diputados Televisión. Regresamos enseguida. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional.
Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. La Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques.
Muy bien, nuevo bloque de Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión y presentamos ya a nuestro invitado, al diputado Martín Ardoaín, diputado del PRO por la provincia de La Pampa. Martín, ¿cómo le va? ¿Cómo Muy anda? bien. Gracias. Muchísimas gracias por invitarme. Por visitarnos. Bueno, diputado, se prepara ya la Cámara para una... hay una doble convocatoria para el miércoles a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, distintos objetivos. El oficialismo convocó a la sesión de las 10 de la mañana con temas que tienen que ver como, por ejemplo, la ley hojarasca, la ley de zonas frías, está el tema de acuerdos internacionales. Bueno, ¿qué va a hacer el PRO? No, estamos sentados a las 10 de la mañana, como siempre que se consensuaron los temas y tienen dictamen por mayoría, así que a las 10 de la mañana estaremos sentados en nuestras bancas. Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes. Silvina Angiono, ¿cómo está? Los saluda. Quería consultarle sobre los desafíos que tiene su comisión, la Comisión de Agricultura, cuáles son los principales temas que van a encarar este año y, bueno, cuáles son las perspectivas que tienen para los próximos meses. Bueno, el desafío principal de la comisión es retenciones. Tenemos un proyecto presentado desde el PRO con una baja paulatina que está atada al acuerdo de Unión Europea-Mercosur, que fija 3 años para retenciones 0, salvo el complejo de la soja, que queda en un porcentaje del 18 y del 14 en 10 años, pero a pedido de Argentina, no es pedido de la Unión Europea. O sea, Argentina quiere seguir teniendo retenciones. En el proyecto que presentamos desde el PRO, llevamos en 4 años a retenciones 0. Y el segundo tema que nos está llevando mucho tiempo es el acuerdo con Estados Unidos, que incluye ley de semillas, UPOP 91. Bueno, vengo de una reunión. La parte positiva es que están hablando todos los sectores, no solamente los semilleros, sino las 4 entidades, más ACREA, más APRESID. Y en 3 o 4 meses que venimos charlando, hay avances. Somos optimistas en que se puede llegar a un consenso. Diputado, el año pasado se llevó un trabajo bastante fuerte en esa misma comisión sobre el tema retenciones. Finalmente no se llegó a un dictamen. Imagino que hay otros proyectos también. Gisela Scaglia presentó uno en el mismo sentido, ¿no? De una baja gradual hacia 2029, si no me equivoco. ¿Cómo cree que se puede consensuar con esas otras iniciativas que hay en carpeta? Y ¿cómo ve a los distintos bloques? Tanto a La Libertad Avanza, que siempre habla de que sí, de que están a favor de bajar las retenciones, pero todavía como no, y Unión por la Patria. Bueno, es clave para ahorrar el debate, es que el gobierno entienda que este proyecto de ley, tanto de Scaglia como el del PRO, es a favor del gobierno, no es para desfinanciar al gobierno, no es para romper el equilibrio fiscal, no es para generar inflación, es para que el gobierno, que cuenta con el apoyo del sector agropecuario en una gran medida, porque vino a bajar los impuestos, a sacar retenciones, tiene que agarrar esa bandera. Y el espíritu del proyecto del PRO es consensuarlo con el gobierno nacional. Ponerle los tiempos, nadie quiere desfinanciar, nadie quiere volver al pasado, entonces es muy importante que el gobierno entienda que hay bloques opositores que son aliados. Y con lo que decís vos, es muy importante no confundirse, porque hoy Unión por la Patria puede querer bajar retenciones cuando durante 20 años no quiso, cuando nos cerró exportación de carne, o sea, hoy cuando me dice que Unión por la Patria está dispuesto a votar una baja de retenciones, a mí me huele mal. Yo creo que va con malas intenciones. Por eso te digo, estoy convencido que desde el PRO tenemos que hacerle entender al gobierno que es con el gobierno nacional un proyecto de ellos y que hoy tiene los votos para aprobarlo, hasta de Unión por la Patria, pero el proyecto tiene que ser del oficialismo. Martín, este tema está hablado, por lo menos por el lado de ustedes, ¿está hablado con el presidente del partido, con Mauricio Macri? Mauricio Macri intentó bajar las retenciones, después las tuvo que subir por una cuestión económica y financiera del país, pero vos fijate lo importante de tener una ley de baja de retenciones aprobada por el Congreso, que si Mauricio las bajó y hubiese estado la ley no las hubiese podido subir por decreto, hubiese necesitado una ley del Congreso para subirla. Fíjate la importancia de tener una ley aprobada por el Congreso, porque eso te da previsibilidad. Estamos hablando de inversiones, de nuevas tecnologías, pero ¿quién va a venir a invertir si no hay seguridad? Entonces, la previsibilidad es muy importante en este proyecto.
Diputado, ¿cómo ve el tema de las candidaturas presidenciales? Bueno, ya hay algunos rumores o versiones que el expresidente en principio tendría intenciones de competir. ¿Hay algún debate interno? ¿Hubo reuniones en las últimas semanas del partido? ¿Hay alguna posibilidad de que finalmente el expresidente Macri sea candidato? En lo personal, hablar de candidaturas en la coyuntura y cómo está viviendo Argentina y con todos los problemas que tenemos, la verdad que no lo quiero hacer ni a nivel presidencial, ni a nivel provincial, ni municipal. Se van barajando algunos nombres, hay que apuntar porque a fin de año, no solo en La Pampa que vamos a tener adelantamiento de elecciones, seguramente vamos a tener que cerrar los frentes y armar listas. Pero la verdad que en esta coyuntura, hablarle al vecino de candidaturas, no lo veo bien. Lo que veo muy bien de Mauricio, porque lo pedía el PRO y mucha parte de la sociedad, era su aparición y su compromiso porque lleva mucha tranquilidad a la política. Acá hay un gobierno que ganó las elecciones, que llegó hasta hoy después de 2 años y medio muy difíciles, que el año pasado contó con un apoyo muy grande en las elecciones, impensado, porque yo creo que ese domingo nos levantamos muchos para que el gobierno nacional no tuviera un buen resultado. Y sin embargo, el apoyo del presidente Macri, la aparición del Colo Santini en provincia de Buenos Aires, dieron vuelta un resultado que para muchos estaba pintado. Así que desde lo personal, y hoy lo tenía una reunión con grupos míos, la conducción de Mauricio nos trae muchísima tranquilidad, nos trae previsibilidad y es un actor muy importante. Así que en lo personal, muy contento. Y ahí, Martín, ¿cómo ven este tema, esta discusión que se generó respecto a las declaraciones que hizo el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, respecto a que, bueno, en torno a que una candidatura de Macri sería, digamos, estaría jugando políticamente a favor del kirchnerismo más que de la Libertad Avanza o de este acuerdo que tienen hoy entre ambos sectores, ¿no? Te voy a contestar con el máximo de los respetos. Tenemos un gobierno nacional elegido que asumió muy débil y nosotros no hacemos piripipío, bancamos a un gobierno elegido por el pueblo donde coincidíamos en muchas medidas. Entonces no es que decimos acompañamos, especulamos. Se bancó y se acompañó hasta las últimas elecciones, que toda la campaña era violeta hasta que quemaron las papas y tuvo que salir el amarillo. Yo creo que ahí llevó mucha tranquilidad. Respeto la posición del gobierno, pero nosotros no estamos en el mismo espacio político. Son 2 espacios políticos totalmente distintos, tenemos diferencias muy importantes y Macri las va a marcar y el oficialismo se va a defender. Pero nosotros, y lo dice Mauricio, no lo digo yo, no venimos a tirar piedras, no venimos a desestabilizar. Vamos a acompañar en todo lo que estamos convencidos, no queremos volver para atrás, pero donde tenemos diferencias las vamos a marcar y las vamos a decir. Diputado, parte de la agenda del Ejecutivo en este momento se encuentra en el Senado, tiene que ver con un proyecto relativo a la propiedad privada. Usted también presentó una iniciativa en esta Cámara. Preguntarle en ese sentido qué diferencias hay, qué similitudes tiene y qué busca con ese proyecto. Viene un nuevo país donde se va a hacer hincapié en la propiedad privada. Estamos diciendo de cosas obvias, o sea, cosas que no se tendrían que haber discutido. Pero en el proyecto que yo presenté, y mucha gente no lo sabe, invadir una propiedad privada, un terreno o un campo, cuanto más grande la extensión, menos delito pareciera que es. Es una contravención que ni siquiera va a la justicia. En el mejor de los casos puede ir a un juez de paz de una localidad chiquita, donde ese juez de paz no va a tomar medidas y se toma sanciones muy irrisorias. Por eso escuchamos muchas veces, entran por una puerta y salen por la otra. En este proyecto que yo presenté hoy, esa transgresión, ese pasar la propiedad privada, que puede ser un alambre, puede ser un muro o puede ser un cartel que diga propiedad privada, ya va a tener una consecuencia legal. Vos me decís, pero es lógico, es obvio. Bueno, pero hoy no existe. Hoy vos podés pasar, has andado de turismo y invadiste una propiedad privada o caminaste o anduviste en bicicleta como si no pasara nada. Y ahí hay una diferencia. Una cosa es hacerlo con buenas intenciones, porque vos dijiste, bueno, voy hasta la montaña y vuelvo. Y otra cosa, fuiste a ver qué había adentro, te preparaste todo un acto ilegal para ver si podías robar algo. Entonces, la línea es muy difícil. Vos como propietario de esa propiedad tenés que tener el derecho
a decir, no, vos no podés entrar sin autorización. Y esto tiene que ver con esta nueva Argentina que estamos tratando o que trata de fomentar el gobierno, es decir, nuevas inversiones, nuevos capitales, nuevos propietarios. Con esta ley es muy difícil, porque si vos vas a comprar y no vas a ser dueño de lo tuyo, y nosotros que venimos del interior, venimos de una cultura donde esa propiedad se ha visto vulnerada durante muchos años. Entonces va a costar mucho, pero tiene que haber un principio, es decir, vos sos dueño de lo tuyo. Es como encontrás a alguien en el patio de tu casa. Bueno, no está dentro de tu vivienda, pero el patio es tu patio. Bueno, la persona que vive en el campo, que trabaja, que tiene sus animales, que tiene sus herramientas, que tiene por ahí hasta la reserva de sus cereales, de su producción que le llevó todo el año, hoy no es dueño de su patio ampliado. Bueno, eso desde este proyecto tiene que cambiar rotundamente. ¿Y hay alguna posibilidad de que se unifiquen con el que se está debatiendo en el Senado para que puedan llegar a lograr mayores consensos? Yo creo que sí, en todos los proyectos, en retención es lo mismo. Yo creo que hay una voluntad, por eso digo que el gobierno nacional tendría que agarrar estos temas, porque hoy contaría con una gran mayoría de la política y de la sociedad argentina. La sociedad argentina también está muy cansada de este avasallamiento de que vos no sos dueño de lo tuyo. Entonces, creo que sí. Desde el PRO, por supuesto, que yo no lo presento para que salga el mío. Yo lo presento para debatir el tema, porque muchas veces vengo de reuniones en distintas localidades. Nadie puede creer que no sea un delito invadir una propiedad privada. Y sin embargo, hoy no lo es. Entonces, creo que la idea es volver a trabajar con el Ejecutivo, que el Ejecutivo lo mejore o proponga un proyecto mejor, si puede. El mío es muy bueno. Pero yo creo que están las condiciones para tratarlo rápidamente y aprobarlo. Falta todavía esa mesa, digamos, intersectorial que existió en algún momento en la Casa Rosada, donde participaban referentes, estaba Ritondo, Rodrigo de Loredo por los radicales, Ivo Oscarzago por el MIT. Había esas reuniones de interbloques, podríamos decir, con el oficialismo. ¿Están faltando esas reuniones como para avanzar o coordinar estos temas? Se ha trabajado bien. Las últimas votaciones en el Congreso le han permitido al gobierno sacar leyes muy complicadas. Así que tiene un apoyo. Yo soy optimista en eso, que hay un apoyo muy importante. Pero bueno, yo vengo del PRO y el PRO es diálogo. Y yo necesito mucho diálogo. Claro. Entonces vos me tenés que convencer, me tenés que llevar, y para mí el diálogo nunca es excesivo. Yo lo pido todos los días, y sobre todo con las leyes que se vienen, con temas como se hablaba recién de zona fría. Para nosotros en La Pampa, para todo lo que es la Patagonia, son temas muy complicados que va a haber que charlarlos mucho. Así que sí, no sé si se está hablando lo que alcanza. Yo hablaría más, claro, porque la única fortaleza que tiene el gobierno es si hoy cuenta con aliados bien predispuestos. Pero está esa predisposición, eso no es un voto seguro ni de que se va a acompañar todo. Claro. Diputado, algo que, el PRO ha estado del lado del oficialismo, ¿no? En su momento, respecto de leyes que se aprobaron en este Parlamento y que luego se vetaron y se volvieron a votar. Bueno, algunos votos hubo ahí del PRO, pero hablo de temas como emergencia en discapacidad, ley de financiamiento universitario, sobre todo teniendo en cuenta la marcha que hubo días atrás. ¿Cómo analiza, cómo observa esa postura del gobierno de, no cumplir de alguna manera con lo votado por el Congreso, más allá de el argumento que hay respecto del equilibrio fiscal, del presupuesto que se votó, el presupuesto 2026, como esa necedad, ¿no?, en cuanto a esos temas específicos? Bueno, dos cosas separadas. Una, la postura del PRO, que fue muy clara. Nosotros acompañamos y respaldamos al gobierno nacional porque no creemos en las buenas intenciones de los que buscaban un resarcimiento en lo económico en jubilados, ni en discapacitados, ni que querían una mejor educación. No lo creemos porque estuvieron 20 años y lo podrían haber hecho. Entonces, es lo mismo que me pasa hoy con retenciones. Vos me decís, Unión por la Patria o el kirchnerismo quiere baja de retenciones, y yo no te creo. Porque nos maltrataste, nos sacaste a la ruta, entonces, y a los jubilados lo mismo. La expresidenta fue muy agresiva con los jubilados, entonces, en un montón de casos. Entonces, esa intención creo que agarran causas muy nobles y muy dolorosas para el pueblo argentino
Y lo que buscaron fue romperle el equilibrio al gobierno y desestabilizarlo. Hoy la fortaleza más grande que tiene el gobierno nacional era el equilibrio fiscal y la baja de inflación. Si vos le rompés eso, le rompías el plan de gobierno. Eso por un lado. Entonces nosotros claramente no vamos a caer en esa trampa, más allá de lo sensible que es el tema y de la necesidad de solucionar los temas. La segunda parte es lo que decís vos. Una vez sancionado y una vez que la justicia le falló en contra del gobierno, tiene que cumplirlo. O sea, nosotros cuando fuimos gobierno con Mauricio, cumplíamos lo que nos gustaba y lo que no nos gustaba. O sea, si hay un fallo de la justicia, el límite es la justicia. Si ya vamos a cuestionar la justicia, por eso te digo, tenemos muchísimas cosas en común, entendemos muchísimas cosas desde lo político, de lo económico, pero hay cosas que no acompañamos porque nosotros no somos eso y nosotros lo demostramos con hechos cuando hubo que devolverle el 15% a las provincias y un fallo de la justicia. Nos quebró el gobierno, porque nos rompió el equilibrio, el rumbo económico lo rompió. Mauricio lo primero que hizo fue devolverle el 15% a las provincias. Diputado, lo consulto por el tema de la sesión del miércoles. Si bien hay una sesión impulsada por el oficialismo, hay una segunda sesión impulsada por la oposición vinculada a la situación del jefe de gabinete, Manuel Adorni. ¿Cuál es su opinión respecto a esa sesión en particular y bueno, cómo va a posicionarse el PRO respecto a esa movida, ¿no? Dos partes que hemos sido claros siempre desde el PRO. Cuando hay llamado a sesiones coordinadas y con dictámenes de mayoría, el PRO siempre ha dado quórum. En esta sesión que están llamando a las 11 de la mañana, no somos invitados. O sea, no nos han hecho parte, así que por regla no damos quórum cuando no somos parte del proyecto. Si se hubiese analizado y se debate, podríamos dar. Y con respecto al tema de Adorni, también fuimos claros. Nosotros nos sentamos el día que estuvo el ministro, pero nosotros no somos los que vamos a tirar piedra, no somos los que vamos a hacer circo, pero sí lo que queremos justicia, que queremos que la justicia se pida lo antes posible. No coincidimos con los plazos del gobierno, pero te vuelvo a decir, no hacemos circo y no vamos a ser parte de los que tiran piedras. Martín, ¿cómo está la situación del campo, teniendo en cuenta el tema de las liquidaciones que hay que hacer respecto a la cosecha y la cosecha de este año principalmente? Bueno, el campo es muy grande, es de punta a punta del país, lleno de economías regionales y de distintos variables. A rasgos generales, si vos querés, hay un optimismo por un gobierno que unificó el tipo de cambio, que bajó la inflación, que está abierto al mundo, a la competencia, a las nuevas tecnologías. En lo general hay un aliento, por eso hoy decía al principio de la nota, hay una predisposición del sector a acompañar al presidente Milei. Después, cuando vas a las economías regionales, tenés 2 o 3 sectores, la carne, cosecha récord, que están muy bien. El resto está en rojo. Hoy el trigo con retenciones en La Pampa, en campo alquilado, necesitas un rinde de indiferencia de 3.000 kilos. Cuando el rinde promedio son 2.500. Estás afuera. En soja lo mismo, con campo alquilado. De soja, que uno cree que la soja es la panacea. No, hoy con campo alquilado, en la zona que no sea núcleo, no se puede sembrar. Entonces, también acá hay un pedido al gobierno, es decir, el mundo está demandando trigo, Argentina necesita trigo, toda la región, y nosotros hoy a los números de hoy no lo podemos sembrar. Ahí se rumorea que va a haber alguna baja temporal de retenciones, pero no alcanza, porque es lo que te decía hoy al principio. Claro. Necesitamos previsibilidad. Nosotros necesitamos una ley de baja de retenciones y no que la haga el PRO, que la haga el gobierno, con los tiempos que consideren. No hay problema, pero que sea previsible. Así que las economías regionales muy preocupadas, porque también hubo una apertura muy grande a la competencia. Y el sector productivo es un sector que compite, un sector que defiende la propiedad privada, pero lo primero que me dicen es, dame igualdad de condiciones. Yo con retenciones, con 60-70% de presión tributaria, sin infraestructura, con impuestos nacionales, provinciales y municipales. Eso no es competir de igual a igual. Así que muy preocupados, estamos trabajando mucho con CAME, con las economías regionales, optimistas, pero hay que hacerle ver al gobierno que hay una posibilidad de salir, pero que tenemos que salir entre todos.
Había también, ¿no?, la posibilidad de llevar a cabo un plenario con la Comisión de Economías Regionales respecto a algunos temas que se plantearon en la última reunión. Recuerdo el diputado misionero Oscar Aguad también, ahora no me recuerdo qué habló, de qué tema habló, pero habían dicho de poder trabajar sobre impuestos internos, creo. Sí, tenemos el jueves un plenario de conservateros, o sea, son todas economías regionales que están complicadas, con un potencial enorme, pero hoy los números están complicados. Te diría en la gran mayoría, que es el trabajo que estoy tratando de hacer con el gobierno nacional, que uno desde el PRO es optimista, querés acompañar, pero cuando vos bajás a los problemas, porque no solamente ese, es el vino, Claro. es cada economía regional. Con un optimismo, con una apertura, el acuerdo con la Unión Europea es buenísimo, el acuerdo con Estados Unidos es muy bueno, pero arrancar, y con una cosa muy importante que ustedes me están dando la oportunidad, el gobierno apuesta a minería, a tecnología, pero en el mejor de los casos estamos hablando de 5 a 10 años. Y hoy el sector productivo, si le sacás el pie de encima, es hoy. Claro. Cada vez que un gobierno nacional le sacó un poquito el pie de encima a la producción, se duplicó la producción. Entonces, esto es pan para hoy. El resto es optimismo, vamos a hacer un país verde, pero hoy el campo, no el campo, solamente el campo, sino toda la agroindustria te dinamiza el país en muy poco tiempo. Así que ese es el mensaje y el trabajo que estamos haciendo con el gobierno nacional. Diputado, ¿cómo ve, hasta el momento el gobierno del presidente Milei? ¿Qué balance hace hasta este momento de la gestión del gobierno? ¿Qué tiene que cambiar y por qué tiene que seguir impulsando esta agenda que está impulsando hasta el momento, vinculada con los aspectos libertarios y la desregulación? Bueno, te lo dice un opositor al gobierno, pero bueno, lo que veo es una gran responsabilidad que tiene el presidente y La Libertad Avanza, porque llegó en un momento de la Argentina y de la política que nadie lo pensaba. De hecho, nadie pensaba que podía ser presidente. O sea, ustedes que estaban en el tema, yo que estaba en política, no la vimos, no pensamos que podía ser presidente y es presidente. O sea, indudablemente los argentinos no estaban conformes con lo que estábamos viviendo y depositaron en el presidente Milei y en La Libertad Avanza muchas esperanzas, muchas esperanzas. ¿Coincidimos en todo? No, por supuesto que no, pero hay un rumbo claro y hoy hablaba tu colega de las universidades. Se pudo debatir en Argentina en qué se gasta. Antes, en esto de que éramos todos buenos y que no podías tocar a nadie, no se podía hablar en qué se gastaban las universidades, no se podía gastar qué se gastaba en INTA, si los organismos del Estado eran eficientes o no. Total, vamos y vamos. Y sin embargo, el pueblo argentino, hoy, todo el mundo, y lo dijiste vos, la marcha fue multitudinaria y la universidad pública no se toca. Pero todos los argentinos quieren saber en qué se gasta. Y los rectores no lo quieren entender. Y el pueblo quiere saber cómo se financia la universidad. Nosotros tenemos una universidad en La Pampa con millones y millones de pesos guardados y las aulas están en decadencia total y los salarios son bajísimos. Entonces, la universidad no se toca. Venimos de la universidad pública a estudiar en la universidad pública, pero ¿en qué se gasta? Entonces, yo creo que el gobierno nacional tiene una gran responsabilidad y no puede perder y no debe perder esa confianza que le dieron hace poquitos meses, en octubre, la mayoría de los argentinos. Pero depende en un gran porcentaje de gobierno. Martín, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. No, gracias a ustedes como siempre. Gracias. Martín Ardoaín, diputado nacional del PRO por la provincia de La Pampa. Hacemos una nueva pausa. Quédese, enseguida regresamos. Estamos en Pasos Perdidos, estamos en Diputados Televisión.
Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica,
funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Muy bien, nuevo bloque de Pasos Perdidos y ahí la sombra que decíamos que veíamos hoy se ha extendido ya por toda la 9 de julio. El tránsito sigue fluido, pero la tarde que va cayendo y la temperatura también. Porque, bueno, al irse, a ir corriéndose el sol, queda ya en los edificios del fondo, empieza a sentirse ya el fresco de este otoño que cada vez se va acercando más al invierno y entonces, por lo tanto, estamos con las temperaturas que tenemos que estar. Una hermosa tarde. Una tarde bastante agradable. Bueno, con esa ventana abierta iniciamos este nuevo bloque aquí en Diputados Televisión y estaba en un tema que estaba en los títulos vinculado a lo que ha sucedido en esta comisión bicameral de derechos de los niños, niñas y adolescentes, que tuvo ya no solo su reunión para integrar la nueva comisión, sino también para tomar las primeras decisiones, Meli. Y las primeras decisiones por lo menos generaron polémicas entre el oficialismo y la oposición. Sí, bueno, es una bicameral que viene bastante reñida desde el año pasado. Pasa que había otra conformación, en ese momento hubo otro número, se construyó una mayoría entre distintos bloques de la oposición y se había llegado a, bueno, llevar a cabo un concurso público en el cual rindieron examen muchos candidatos y se llegó a una terna también que se votó para cubrir las vacantes. Estamos hablando de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que, bueno, es una defensoría que tuvo un retraso para comenzar a funcionar. La ley por la cual se creaba se sancionó en el año 2005 y recién en el 2020 se designó a la primera defensora, que fue Marisa Graham. Y luego de eso, el año pasado, bueno, se dio por terminado su mandato. Ella se había autoprorrogado el mandato, que eso también había generado polémica, y se hizo este concurso. Este concurso ahora quedó sin efecto. Fue la primera resolución que así decidió la nueva bicameral, conformada esta vez en su mayoría por, bueno, bastantes integrantes del oficialismo, dado que cambió la conformación, ¿no? La semana pasada esta bicameral formó parte de las comisiones justamente de ambas cámaras que se constituyó y a los 2 días hizo una nueva reunión y de eso vamos a estar hablando. Acá vamos a repasar en las placas que tenemos. Se reunió nuevamente, como te decía, se conformó el día martes y el día jueves ya se reunieron.
Y respecto, bueno, lo que tuvo que ver con esto que decimos, la designación de la defensora de niños, es lo que se trató a través de 2 resoluciones que se votaron por mayoría en la comisión. Esta es una comisión bicameral integrada por 10 legisladores, 5 diputados, 5 del Senado, y bueno, con 6 votos, inmediatamente, sin demasiado debate, pero en medio de una gran polémica con la voz, sobre todo en contra de Unión por la Patria, fue que se aprobaron estas resoluciones. De esta manera, con mayoría, vamos allí a la siguiente placa, con una mayoría de La Libertad Avanza y aliados, en este caso sobre todo de una senadora del PRO, Victoria Huala, se dio por caído el concurso público realizado el año pasado, que como decíamos, el concurso tenía un reglamento y en ese reglamento se estipulaban 180 días para la aprobación de la terna en los recintos a partir de la elevación de la propuesta por parte de la bicameral, y ese plazo se cumplió el 22 de marzo. Entonces, como no estaba aclarado si eran días hábiles o no hábiles, el oficialismo interpretó que estaba caído y así propuso pasar rápidamente a votación esta resolución y de esta manera, bueno, quedó trunca la designación de María Paz Bertero, cuyo pliego de alguna manera había sido avalado por más de 150 votos en la Cámara de Diputados en octubre del año pasado, y también de Matías Robledo y Héctor Vito, que habían sido elegidos como defensores adjuntos. Asimismo, se aprobó otra resolución, acá vamos a estar repasando, que tiene que ver con, bueno, el concurso que vendrá, ¿no? Posteriormente. Es la intención de La Libertad Avanza realizar un nuevo concurso. Y lo que se estableció es que para que los eventuales candidatos puedan observar los exámenes de los demás postulantes, o sea, de sus otros compañeros que también rinden examen, y que se publiquen los puntajes de los exámenes. Esto fue algo en lo que puso mucho énfasis el diputado Nicolás Mayoraz, que ahora es vicepresidente de esta comisión. Ese fue otro punto polémico porque la preside Vilma Bedia, que también es del oficialismo, y el vicepresidente es del mismo partido, ¿no? Del mismo bloque. Bueno, Nicolás Mayoraz, que fue una de las voces en contra, recordemos el año pasado, de cómo se llevó a cabo la metodología del concurso, denunció que justamente no se podía en ese momento que otros candidatos pudieran acceder a ver los exámenes de otros postulantes, y también que no se hicieran públicos, sino que solo los legisladores supieran el puntaje que habían obtenido los diferentes candidatos. Bueno, así que se aprobó esta resolución también por mayoría, es decir, la mitad más uno de esta bicameral. Una bicameral que, bueno, integran por diputados, hablamos de Nicolás Mayoraz justamente, Soledad Mondaca y Santiago Santurio de La Libertad Avanza, y Juan Carlos Molina y Blanca Osuna de Unión por la Patria. Acá, en este sentido, no hubo polémica en cuanto a la integración por parte de la Cámara de Diputados, ¿no? 3 del oficialismo, 2 de Unión por la Patria. Recordemos los 2 principales bloques aquí en la Cámara Baja, son los que tienen lugares en las bicamerales. Pero sí hay una polémica muy fuerte respecto de por el Senado, la integración por el Senado, que forman parte de Bedia, Vilma Bedia y Carmen Álvarez Rivero, que son del oficialismo, Victoria Huala del PRO y Gabriela Valenzuela de la Unión Cívica Radical. Acá al peronismo se le dio un solo lugar y hoy por hoy es el interbloque con más integrantes. O sea, como interbloque supera al bloque de La Libertad Avanza por 2 senadores. Y bueno, la polémica se dio muy fuerte. En la bicameral lo que reclamaban sobre todo los integrantes de Unión por la Patria era, bueno, si ustedes ya tienen números, ¿no? Decían, ya tienen el número, ya tienen número. En realidad el número con el que cuenta el oficialismo y sus aliados es, bueno, sí, para imponerse en esto, ¿no? En votar resoluciones con la mitad más 1. Claro. Pero, ojo, porque la ley 26.061, que fue la que creó la de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que creó esta bicameral, habla de que, bueno, es por la proporcionalidad como se integra, ¿no? Sobre todo esta bicameral, y además de que la terna de tanto la defensora o el defensor titular como los adjuntos tiene que ser aprobada por 2/3
de la comisión. Entonces ahí, si Unión por la Patria llega a tener 4 integrantes, no se puede aprobar la terna del oficialismo y sus aliados. Así en la que, comisión. En la comisión. Claro. Entonces ahí va a ser, esta polémica, porque hay que ver hasta cuánto tiempo se puede estirar que la comisión funcione de esta manera. ¿Por qué? Porque el peronismo reclamó por la integración respecto a la representación del Senado, como decimos, y anunció que irá, en realidad no, que ya fue a la justicia, ¿sí? Ya presentó un reclamo ante un juzgado federal y, no solo porque ellos creen que se violó el reglamento del Senado, sino también la ley 26.061. Así que está judicializada esta situación de la conformación de la bicameral. Hay organizaciones que trabajan con el colectivo de la infancia que también están reclamando respecto de la integración y mirando con mucha preocupación qué es lo que va a pasar, porque, después todas las resoluciones o decisiones que se tomen podrían verse perjudicadas, ¿no? Si esto no se resuelve antes con diálogo y consenso político. El tema está en que, claramente hay una postura en contra de lo que era la figura de María Paz Bertero por parte del oficialismo. Ellos no la avalaban como candidata. No solo fueron en ese momento 2 libertarios que conformaban la bicameral, sino también otra senadora del PRO, que era Andrea Cristina. Pero en ese momento a la terna 7 legisladores sí la avalaron y fue propuesta a las cámaras. Ahora se verá porque, la reunión estuvo cargada de polémica, sin dudas. y veremos cómo sigue todo. Tienen el número hoy por hoy, como te digo, para avanzar, sí, con las resoluciones, pero más adelante, cuando haya que elegir una terna, ahí va a estar un poco complicado si no se resuelve esto de la conformación, ¿no? Porque el peronismo en pie de guerra con que no le hayan dado los lugares que le corresponden, tampoco ni siquiera designaron a un senador de su bloque. Así que hay 9 legisladores hoy por hoy en la comisión. Pero vamos a seguir de cerca los pasos de esta bicameral que hace un tiempo ya viene generando bastante ruido y sobre todo atención de que no quede acéfala la Defensoría, ¿no? Que es otro organismo que hoy por hoy, se encuentra en esa situación. Es muy posible que esta misma semana el oficialismo o la senadora Bedia convoque nuevamente a esta bicameral. ¿Para qué? Para ponerle fecha y establecer el nuevo reglamento. A partir de allí, me parece que ya también quieren avanzar en ponerle fecha en cómo llevar adelante el nuevo concurso, ¿no? Claro. Que lleva un tiempo hacerlo. Incluso a partir de esta resolución que tomó la comisión bicameral, hubo algunas opiniones desde la provincia de Jujuy de la expresidenta de la comisión bicameral. Natalia Sarapura. Sí. Natalia Sarapura, diputada de la Unión Cívica Radical, que venció su mandato el pasado 10 de diciembre. Y desde la provincia de Jujuy dijo que ellos hicieron un concurso de acuerdo a lo que marca el reglamento y a lo que marca la ley. Sí. Claro, obviamente con otros números y otra proporcionalidad de integrantes en la comisión distintos a lo que hay hoy, donde el oficialismo con sus planteos tiene un número importante. Sí. Prácticamente la mayoría simple la tienen, porque ya tienen 5 legisladores e incluido como 6º voto a favor el de la senadora del PRO, la senadora Wala. Sí. Pero si habría un conflicto político entre el PRO y la Libertad Avanza, con los 5 votos definiría o desempataría la senadora Bedia. Entonces, como presidenta de la comisión bicameral. Ahora, para todas las resoluciones, decisiones que se tengan que adoptar de manera con mayoría simple, los votos están. Claro. Sí. El tema es La lo que terna. dice Emily, qué pasa con la terna. Ahora, ¿el cambio de reglamento va a haber un cambio en cómo se elige la terna? No, el reglamento es el reglamento del mayorías. concurso. El reglamento del Porque concurso. lo de Perfecto. los 2/3 de la bicameral para la terna está en la ley.
Ah, Ujú. perfecto. Sí, lo que cuestionaba el Perfecto. oficialismo también era que no se habían publicado los antecedentes de, en este caso, la defensora Bertero, que había sido Claro. designada, o sea, había sido aprobado su designación por la Cámara de Diputados, y lo que argumenta la oposición, en realidad Unión por la Patria, es que se trata de una decisión de la Cámara, ¿no? Que fue aprobado por la Cámara de Diputados y Claro. por eso van a concurrir a la justicia, van a recurrir o recurrieron ya a la justicia porque consideran que se trata de una decisión ya aprobada por la Cámara de Diputados y sería desoír lo que aprobó Claro. en su momento la Cámara Baja, ¿no? Sí, bueno, Sí. ahí habrá argumentos para decir, bueno, el Senado esperó los tiempos, no lo trató, Se- cayó Hubo y se argumentos, tiene que discutir sí, nuevamente. de un lado y del otro. ¿Hay un ¿Tiene presupuesto propio esa comisión bicameral para poder llevar adelante No, la bicameral no, pero la defensoría la sí defensoría tiene sí, su presupuesto. la defensoría claro. sí dentro de lo que es el presupuesto, Y ¿no? mientras tanto la Defensoría Claro. sigue acéfala desde el 2024 cuando terminó el mandato de Graham, ¿no? Claro, la verdad que Entonces, yo no sé cuánto será el presupuesto que tiene, pero... No, el de Graham terminó en 2025. 25, Sí. 2025 Y ella se lo prorrogó hasta en mayo. enero. Sí, hasta mayo, que bueno, desde ahí, o sea, desde mayo del 25 que la Defensoría Pasa que en está ese acéfala. momento la UCR y el PRO fueron clave, tanto para acompañar al oficialismo en destituir a Sí. Graham, Mm. pero después, junto a Unión por la Patria, en conformar, en armar un concurso, en Claro. poder Y avanzar. también respaldaron la designación de Claro, María sí. Paz Bertero. Sí, sí, sí. Y además es una discusión que no solo se da respecto a qué posicionamiento político puede llegar a tener María Paz Bertero en relación, recordemos que María Paz Bertero es funcionaria de Del Axel gobierno. Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Sí. Entonces uno puede pensar que hay un posicionamiento político o más allá de ese posicionamiento político, la comisión está cruzada por la discusión de la interrupción voluntaria del embarazo. Totalmente. Exacto, sí. Aquellos pañuelos verdes y pañuelos celeste. Ujú. Que se Sí, Esa reeditan. discusión Se reeditan. se reedita permanentemente, se reeditó el año pasado, pero el radicalismo, los representantes del radicalismo, incluso del PRO, Sí, Ujú. porque Sotolano. estaba la Sotolano. diputada Sotolano, Sotolano. pertenecían a todo un sector Sí. vinculado con los pañuelos verdes. Sí, que cuestionaron también en su momento a Marisa Graham, ¿no? Que también, porque También. por haber estado o haber manifestado su postura a favor de la legalización del aborto, ¿no? Claro, Digamos, exactamente. ella también había estado también designada por el oficialismo y había sido respaldada ampliamente, pero en su momento también fue cuestionada por la oposición, por el PRO incluso Sí. también, por haberse manifestado a favor de la legalización del aborto, ¿no? Bueno, veremos a ver qué novedades hay. Gracias, Meli, por este tema. Veremos novedades esta semana. Ujú. Si hay nueva convocatoria, a mí me Ujú. dicen que va a haber nueva convocatoria a la comisión bicameral, ya para ponerle fechas a la discusión del reglamento. El oficialismo quiere aprovechar también el número que tiene para avanzar con su estrategia y con sus propuestas en esta comisión bicameral conformada por diputados y senadores nacionales. Cambiamos de tema, nos metemos en la sesión del próximo día miércoles. 2 sesiones pedidas, una del oficialismo, hay otra de la oposición. Una tiene que ver con proyectos que ya tienen dictamen de comisión, como es el proyecto de ley Hojarasca, acuerdos internacionales y el proyecto de ley que modifica la ley de zonas frías. Y el otro es un proyecto, una convocatoria a sesionar para discutir proyectos que no tienen dictamen de comisión y que están vinculados con pedidos de interpelación al jefe de gabinete Manuel Adorni. Habló la diputada María Cecilia Ibáñez de La Libertad Avanza de la provincia de Córdoba de esta manera. Hay llamadas 2 sesiones, una primera a las 10 de la mañana para tratar varios proyectos de ley, uno Hojarasca, Sí. otro la cantidad de convenios internacionales que hay algunos de una extrema importancia internacional como es Mercosur y Singapur. Creo que eso tiene un gran impacto en la Argentina. Después está la mención del
que se trató los otros días en defensa, que es la conmemoración, yo no recuerdo bien el nombre, no quiero poner mal, de un héroe de las Malvinas que continúa vivo, que tiene 90 años, un piloto de avión, y zonas frías. Eso es el primer llamado de la sesión, y bueno, después está el llamado de la oposición. Estaba María Cecilia Ibáñez haciendo un raconto de los temas, ¿no?, que va a tener esta convocatoria que hace La Libertad Avanza para el miércoles a las 10 de la mañana. Habló con Diputados Televisión respecto a los temas y las expectativas sobre la sesión. Habló la diputada Ibáñez también, más puntualmente del proyecto de ley de zonas frías. Primero, que el subsidio para las personas de bajos recursos que les corresponde no se pierde. Esta es la tranquilidad absoluta para lo que está determinado. Después, en Córdoba nunca existió el régimen de zona fría, porque en la zona fría que le corresponde no hay gas natural. Digamos la verdad, que compran Zeppelin y tenés garrafa. A ver ¿por qué consumo para particulares? Esta es la realidad del norte cordobés, que es la zona fría. Y prácticamente la zona no existía dentro de lo que estaba armado en el régimen anterior. Sí. Y esta es la realidad. Pero el régimen para el consumo, para la persona común, no cambia. Esto para que tengan tranquilidad. La persona que le corresponde el subsidio no va a tener cambio. Bueno, ahí está, los argumentos de la diputada María Cecilia Ibáñez. Estos argumentos también los vamos a estar escuchando el miércoles cuando se abra el recinto de la Cámara de Diputados y se discuta, por ejemplo, este proyecto que modifica la ley de zonas frías. Nos vamos a ir a una nueva pausa, la última. Estamos en Diputados Televisión, estamos en Pasos Perdidos y estamos regresando enseguida. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros.
En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos.
funciona el Congreso. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Último bloque de Pasos Perdidos y la tarde que ya cayó aquí en la ciudad de Buenos Aires. El sol que se va despidiendo, posiblemente hasta mañana. Mañana que tengamos también una jornada así, obviamente frío a la mañana, más templado a partir del mediodía, una hermosa tarde entre las 2 y las 4 de la tarde y después que empieza otra vez el descenso de la temperatura. Con esa ventana que nos da un poco de aire fresco aquí a Diputados Televisión, a Pasos Perdidos. Vamos a ver el informe que nos preparó Nicolás Gallardo, nuestro compañero de tareas, vinculado con las inversiones, las grandes inversiones y también pequeñas inversiones que van llegando a la República Argentina y que tienen que ver principalmente con lo que fue en su momento el régimen de incentivo para las grandes inversiones, el RIGI, y lo que ya también anunció el Gobierno Nacional, el envío de un nuevo proyecto vinculado con un super RIGI, que es para inversiones más pequeñas, pero montos importantes e interesantes, como las inversiones, entre ellas el tema de yacimientos petrolíferos fiscales, inversiones en YPF. Mientras el gobierno define detalles de un nuevo proyecto de ley sobre el Super RIGI, el gobierno ya está haciendo anuncios en materia de inversiones de la anterior edición del régimen de incentivos a las grandes inversiones. Por un lado, la semana pasada, lo que fue la presentación del primer proyecto RIGI establecido en el país con actividad. Se trata del Parque El Quemado, un parque solar que fue anunciado con autoridades argentinas y de YPF. Ahora, hay otro anuncio realizado en estos días por parte de la empresa estatal que busca justamente llevar adelante una nueva etapa de este régimen de inversiones. Por un lado, de acuerdo a lo que se informó oficialmente, es un nuevo RIGI por 25.000 millones de dólares para desarrollar Vaca Muerta en la provincia de Neuquén y las zonas limítrofes de la zona sur del país. Por un lado, se trata, de acuerdo a lo que informó YPF, del programa de exportación de petróleo más importante bajo este régimen que justamente fue avanzado, que fue aprobado por el Congreso de la Nación. El proyecto prevé la perforación de 1.152 pozos y va a alcanzar una producción de 240.000 barriles diarios de petróleo a partir del 2032. Se trata de un programa que año a año irá aumentando la producción de petróleo de lo que ya de por sí realiza YPF y otras petroleras en Vaca Muerta. De acuerdo a lo que estamos mostrando en placas y de acuerdo a la información que fue brindando YPF, el proyecto prevé una exportación por un total de 100.000 millones de dólares. Además, la compañía informó que la producción de crudo va a estar destinado 100% al mercado de exportación, aunque aclara que el gas natural asociado, producido, va a ser destinado al abastecimiento del mercado local, con lo cual lo que se garantiza del gobierno, y en este caso YPF, que
que habrá una producción local garantizada y un superávit energético que resulta crucial para cada uno de los gobiernos que tenga la Argentina. En este sentido, también se aclara que lo que se exporte será por alrededor de 6.000 millones anuales en dólares hacia 2032 y va a crear aproximadamente 6.000 puestos de trabajo directos. Por otro lado, ya pensando en lo que está haciendo la primera edición del RIGI, que fue aprobado por el Congreso y que ya tiene más de 36 proyectos presentados por un total de 93.000 millones de dólares. Se habían aprobado ya 13 propuestas por un total de 27.000 millones de dólares. Vaca Muerta va a demandar, de acuerdo a las proyecciones, 40.000 trabajadores adicionales en los próximos 4 años. Es decir, que el gobierno apuesta a que más profesionales concurran a las zonas de mayor fuerza en materia energética, donde la minería está muy fuerte, donde la explotación de petróleo está teniendo un auge histórico, y en este sentido el gobierno busca un operativo de derrame, que no solamente técnicos especializados en petróleo o energía sean los que se asienten en Vaca Muerta, sino también un operativo de derrame para reactivar la economía y posiblemente un aumento demográfico de las ciudades de la zona sur de la Argentina. En este sentido, ya haciendo un desglose de lo que tiene que ver con los proyectos RIGI actuales, San Juan figura como la más beneficiada, 31.000 millones de dólares. De los 5 proyectos, 3 ya están aprobados. Le sigue Neuquén con 7 proyectos y Río Negro con 18.300 millones, de los cuales 2 de los 3 proyectos ya fueron aprobados. El gobierno está trabajando en avanzar con las aprobaciones. Estamos hablando de beneficios fiscales que las empresas pueden acceder bajo un monto elevado de inversión, superando los 200 millones de dólares. Ahora, continuando, el gobierno prevé en los próximos días anunciar el Super RIGI o el RIGI 2. Esto está confirmado por fuentes oficiales, están definiendo detalles técnicos, operativos, de lo que naturalmente se necesita, ya sea de los nuevos montos mínimos de inversión, sumado también a otros sectores que van a ser incorporados. En este sentido, de acuerdo a lo que afirma el presidente Javier Milei, habrá mayores ventajas para quienes se adhieran y van a incluir a más sectores. Aclaro entre paréntesis, con la posibilidad concreta de que se incluya a la industria de la inteligencia artificial, el procesamiento de datos. El gobierno quiere ahondar en esos rubros con tanto potencial, según indican. Además, aclaro los sectores que ya de por sí están adheridos al RIGI. Hablamos de la forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología siderúrgica, energía, petróleo y gas. Estamos haciendo mención de los hidrocarburos. Ahora, para quienes no sepan del todo, cuando hablamos de RIGI, ¿qué es el RIGI? Que es el régimen de incentivos a las grandes inversiones. Lo aclaro porque es un tema bastante técnico. Uno entiende que vienen inversiones, pero ¿a cambio de qué? Bueno, el gobierno entiende de que, pese al mensaje que está enviando, se necesita normas establecidas en el tiempo para mejorar la seguridad jurídica de las inversiones, creyendo de que la Argentina necesita reglas claras. En este sentido, de acuerdo a la información oficial, se busca una estabilidad fiscal por 30 años, es decir, que no se pueden crear impuestos ni aumentar la carga tributaria en estos proyectos que están siendo mencionados. Se reduce y hay exenciones impositivas con baja de alícuotas en ganancias hasta un 25%, exención o reducción de derechos de importación y exportación y alivios en IVA en etapas de inversión. Por otro lado, para que se entienda de qué hablamos de RIGI, libre disponibilidad de divisas, algo fundamental para las empresas del exterior. Es decir, que las empresas pueden disponer libremente de estos dólares por exportaciones en plazos progresivos, por supuesto, porque claramente la Argentina necesitará más tiempo de estabilización y de justamente de tener dólares suficientes para permitir que los dividendos se vayan libremente al exterior. Después, la continuidad de nuestras placas, beneficios aduaneros. Nos referimos a importación de bienes de capital e insumos con menores restricciones, es
decir, de que pueda venir maquinaria, por ejemplo, del extranjero sin ningún tipo de complicación o aranceles que sean tan agresivos que imposibiliten la llegada de maquinaria o recursos para la producción. Esto es algo también que resulta clave. Además, amortización acelerada, permitiendo deducir más rápido las inversiones para pagar menos impuestos en los primeros años y que justamente se puedan asentar con mayor facilidad. Y finalmente, de acuerdo a lo que pudimos resumir y para que se entienda algo tan complejo, acceso a arbitraje internacional. Hay muchas empresas que no confían del todo en la justicia argentina, o por los plazos, o por el nivel de fallo, y justamente cuando hablamos de seguridad jurídica, muchas de ellas piden tratar los principales litigios en el extranjero. Hay muchos casos vinculados, por ejemplo, con los tribunales de Nueva York. ¿Cuántas veces hablamos de litigios que terminan en esos tribunales? Doy un ejemplo. Bueno, van a poder llevar muchos de esos litigios a tribunales que puedan ser de sus bases matrices. Por dar algunas menciones, por supuesto, todo esto como parte de las posibilidades que se puedan dar en litigios. Me refiero a litigios importantes, no puntualmente sobre un trabajador específico. Y por último, dentro de lo que podemos aquí resumir, condiciones regulatorias estables, el Estado no puede cambiar reglas que afecten de manera discriminatoria el proyecto una vez aprobado. Es decir, hay una empresa que adhiere al RIGI, se le aprueba el proyecto, no va a tener cambios sustanciales en lo que tiene que ver con las reglas de juego en cuanto a la situación impositiva, fiscal, laboral. De esta manera se garantizan estabilidad productiva por el tiempo que se establezca en lo que va a ser el nuevo proyecto. De esta manera lo que buscan las empresas es: invertimos, empezamos a producir, no tenemos cambios repentinos en una Argentina que generalmente cada 4 años tiene reglas distintas. Esta ley, mientras se mantenga vigente, va a garantizar que las condiciones sean las mismas. Un resumen de lo que ha sido entonces la vigencia del RIGI con nuevas inversiones, en este caso con la inversión de YPF, y la posibilidad concreta de que el gobierno presente en los próximos días una nueva edición. En el marco de las inversiones que se están haciendo en Vaca Muerta, y puntualizamos en la que está haciendo YPF con esta inversión de 25.000 millones de dólares, figura la capacitación de esos trabajadores calificados que busca la empresa estatal. Por un lado, a través del Instituto Vaca Muerta, que nació justamente para consolidar el trabajo de la empresa petrolera con personal calificado. De acuerdo a lo que expresó Horacio Marín en estas últimas horas, da cuenta de certificar la capacitación de 2.500 trabajadores, una cifra que va a subir a 3.000 anuales a partir del 2027. Lo que busca Marín es una meta de 15.000 técnicos calificados formados por el Instituto de Vaca Muerta. Es la primera convocatoria del instituto, que en este caso ya ha registrado a 17.000 interesados, con lo cual lo que se busca es avanzar con las inversiones y con trabajadores que estén calificados y certificados para este tipo de trabajo tan importante en el sector energético. Mientras el gobierno avanza con el proyecto de ley sobre la segunda edición del régimen de incentivos a las grandes inversiones, ya hay proyectos contemplados, avanzados y algunos ya aplicados. Esto formó parte de un anuncio reciente del gobierno nacional con YPF, con el parque solar El Quemado en la provincia de Mendoza. Se trata del primer proyecto concretado del gobierno, proyectos que llevan años en algunos casos y otros ya aplicados. Es por eso la relevancia del parque solar, que es el más importante de la provincia de Mendoza, que contempló una inversión de 200 millones de dólares a través del trabajo de YPF, más de 400 trabajadores directos que tienen relación con esta inversión, y con 500.000 paneles instalados en este sector del partido de Las Heras, en la provincia de Mendoza, que contempló con la presencia de importantes dirigentes, y lo que significa para el gobierno un valor simbólico clave, que estos proyectos que muchas veces llevan años ya empiezan a aplicarse en la realidad. Bueno, ahí estaba Nicolás Gallardo con este informe que tiene que ver con las grandes inversiones, con nuevas inversiones en la República Argentina, principalmente en la empresa YPF. Horacio Marín también lo destacaba en sus redes sociales respecto a este acuerdo. El presidente y CEO de la empresa
yacimientos petrolíferos fiscales. Ahí dijo, presentamos un nuevo RIGI por 25.000 millones de dólares. En toda la vida del proyecto va a generar más de 100.000 millones en exportaciones. Hoy presentamos la adhesión al RIGI para el proyecto Liol, una inversión de 25.000 millones para acelerar el desarrollo de Vaca Muerta. Se trata del programa de exportación de petróleo más importante de la Argentina y el mayor presentado bajo el RIGI. Esto lo señaló Horacio Marín, que es el titular de YPF. Y lo que además señala, dentro de toda la información que se estuvo dando, que Vaca Muerta va a demandar más de 40.000 trabajadores adicionales, obviamente con distintos perfiles, con distintos sueldos y con capacitación gratuita. Eso es parte también como de la nueva estrategia que tiene la empresa para llevar adelante lo que es las inversiones y la posibilidad de tener un programa de exportación de petróleo de, digamos, de avanzada, y pensando la proyección para generar recursos y exportaciones, como lo decía Marín, como anteriormente también lo dijo Nicolás Gallardo, exportaciones por 100.000 millones de dólares, como fuente de divisas para la República Argentina, un número realmente importante. Es ahí a la energía y a las energías renovables que está apostando la República Argentina, y algo también que se complementa con lo que señalábamos en el bloque anterior, cuando hablábamos con el diputado Ardoaín, el tema también de ir consolidando otro polo de ingresos de divisas para la Argentina, como es el sector agropecuario. También la industria petrolera, las energías renovables, los sectores agropecuarios como fuentes de ingreso de divisas para nuestro país. Y la importancia de los puestos de trabajo, ¿no? Sí, claro, también. De la calidad y la cantidad de puestos de trabajo que se crean a partir de todos estos proyectos, ¿no? Exactamente. Hace un poco más de una semana había anunciado Manuel Adorni en conferencia de prensa este nuevo RIGI. Hoy conocemos los detalles, por supuesto. Y también hace más de una semana habían dicho que la semana anterior se iba a enviar el proyecto de ley del Super RIGI. No lo conocemos todavía, pero bueno, va a estar llegando porque ya está anunciado. Hay que ver, ¿no?, qué sector agro puede llegar a beneficiarse también con ese Super RIGI, según lo que dijo el ministro Luis Caputo. Estas son las grandes inversiones que miran a la Argentina de aquí hacia el futuro. Pero para mirar también la Argentina, hay proyectos presentados por distintos diputados nacionales, como Guillermo Snopek, que habla de la necesidad de tener agua potable en nuestro país. El derecho al agua potable para el uso personal y doméstico, que tiene que ser garantizado, un derecho universal, ha sido tratado, digamos, en las Naciones Unidas. Es un proyecto que lo vengo reiterando. Hoy tengo el acompañamiento de otros colegas diputados en ese derecho de acceso al agua. El agua es vida y el agua es salud. O sea, los grandes, no es de ahora, sino los grandes imperios cuidaban el agua y establecieron sistemas de saneamiento que les permitieron gozar de mejor salud. Ya se vio esos indicios en el derecho romano, y como es algo tan natural, por ahí no se lo tiene tan presente como deberíamos, y todas las obras que se hacen están bajo la tierra y no se las ve. Bueno, y no se valoran, el hecho de llegar a la casa, tener la canilla. Bueno, en este contexto que estamos hoy de privatizaciones y todo, hay que tener presente este hecho, no como un bien, sino como un bien necesario para la vida. Y esto repercute directamente también en el sistema de salud, donde hay un buen sistema de agua potable, saneamiento, las enfermedades disminuyen. Y bueno, creemos que este derecho tiene que estar legislado y tiene que tener una norma vigente. Ahí estaba Guillermo Snopek, diputado de Unión por la Patria por la provincia de Jujuy. El tema tiene que ver con el derecho al agua potable. Casi como una contracara de lo que veíamos anteriormente, de los millones y millones de dólares pensados en la industria del petróleo o en la industria de las energías renovables en la República Argentina.
caras que tiene nuestro país, pensando en el ahora y pensando también de aquí al futuro. El norte y sur de la República Argentina con diferentes facetas y diferentes necesidades. Dentro de las necesidades está la necesidad del gobierno de juntar votos para la sesión del próximo día miércoles, donde se discute el proyecto de ley de zonas frías que está impulsando el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el coloso del gabinete del presidente Javier Milei. Habló sobre este tema el diputado Eduardo Falcone del MIT. Es cierto, pero hay que decir algo. Alguien lo paga eso. No es que lo que no pagan algunos sectores no lo paga nadie. Lo pagamos todos, lo pagamos con inflación o con otros impuestos. Así que creo que, por definición, creo que no debería haber subsidios, salvo en casos extremos, para la gente que efectivamente no puede pagarlo. No para una zona, porque, no sé, yo soy de Chivilcoy, bueno, todo está, o las zonas geográficas, los que pueden y los que no pueden están subsidiados. Claro. Acordate lo que pasaba, había subsidios hasta antes de acá para calentar piletas en el Gran Buenos Aires. Entonces, si fuéramos un país hiper rico, que nos sobran recursos, pero si nosotros tenemos recursos que no alcanzan para determinadas cuestiones y tenemos que subsidiar a lo mejor cuestiones que hasta provocan un sobreconsumo, porque si vos te resulta gratis el consumo de cualquier servicio, es probable que lo sobreuse. No estoy diciendo que la gente pobre que lo necesita deja de necesitarlo y que representa un costo, pero a lo que voy es que debería ser focalizado a los sectores que efectivamente, porque son de bajos recursos, no pueden pagarlo, no cualquiera que tenga 5 casas o 10.000 hectáreas de campo. Bueno, ahí están las posturas, el caso del MIT. Antes escuchábamos también la postura del PRO con la diputada María Cecilia Ibáñez de La Libertad Avanza. Digo, las posturas que en definitiva el miércoles se van a escuchar en este recinto de la Cámara de Diputados de la Nación respecto al debate de zonas frías. El último punto de un temario que tiene muchos acuerdos internacionales y que tiene previamente también el proyecto de ley vinculado con el primer planteo, ¿no?, que hizo La Libertad Avanza para abrir lo que es la sesión del próximo día miércoles. Con hojarasca. Con el proyecto de ley de hojarasca. Bueno, hablamos de la agenda pensando ya en las comisiones para mañana, mañana martes, y el miércoles ya está la sesión. Pero ahí tenemos la agenda. Para mañana martes la reunión a partir de las 12 del mediodía de la Comisión de Mujeres y Diversidad, Familias, Niñez y Juventudes. Y a las 13 horas la reunión de pequeñas y medianas empresas junto con la Comisión de Comercio. Un plenario de comisiones que viene reuniéndose permanentemente, semana a semana, con distintos actores, analizando la situación del sector. Y después ya para el miércoles tenemos las 2 sesiones, a las 10 de la mañana y a las 11, con largos temarios, más allá que, bueno, el primer desafío para la sesión de las 10 de la mañana que pidió el oficialismo es tener los 129 diputados sentados en sus bancas. Sí, que hasta el momento estarían garantizados, ¿no? Porque son temas que el oficialismo pudo aprobar con dictámenes con amplia mayoría. Se trata, bueno, la ley de hojarasca y zonas frías también. Así que, bueno, aparentemente esa sesión sería la que prosperaría y quedaría trunca o sin demasiado sentido la de las 11 convocada por la oposición. Y ahí que estamos viendo ya la convocada a las 11 de la mañana, que es la solicitud del diputado Esteban Paulón y otros para pedir esta sesión especial como punto central proyectos vinculados a al pedido de interpelación contra el jefe de gabinete, Manuel Adorni, y proyectos vinculados ya más a lo social, como modificaciones de la ley de contrato de trabajo, licencias parentales y demás, ampliaciones hecha por Unión por la Patria. Ahí están los 2 temarios del próximo día miércoles y lo que son las agendas de las comisiones para ya a partir de la jornada de mañana. Le ponemos punto final a Pasos Perdidos del día de hoy. Silvina, gracias. Gracias, Fer. Meli, gracias. Gracias, nos vemos. Gracias a usted también por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias y hasta entonces.